Hay historias que han viajado miles de años para llegar hasta ti. Nombres olvidados, decisiones que cambiaron el rumbo de naciones, momentos donde la fe lo era todo, y que hoy siguen hablando, si sabemos escucharlos. En cada historia bíblica hay más que hechos antiguos. Hay un espejo donde mirarnos. Hombres y mujeres que dudaron, cayeron, se levantaron y a veces transformaron la historia. Lo que vivieron ellos puede iluminar lo que vives tú ahora. Aquí tomamos relatos escritos hace siglos y los traemos a nuestro tiempo. Los despojamos del polvo del pasado para descubrir qué significan hoy. Porque su voz no está apagada, sigue resonando para quien busca respuestas. En la Brújula Bíblica contamos historias que pueden cambiar tu forma de ver la fe. Quizá lo que creías se reafirme, o quizá descubras algo que nunca habías imaginado. Lo importante es el viaje que haremos juntos. Si quieres caminar con nosotros en este recorrido por las vidas de Moisés, Esther, Ezequiel, Enoc y tantos más, suscríbete y activa la campanita. Así no te perderás ninguna de nuestras historias. Este es tu lugar para reflexionar, aprender y dejarte inspirar. Porque cada historia es una brújula que puede guiar tu fe o llevarte a descubrir un horizonte nuevo. Bienvenido, bienvenida a la Brújula Bíblica. El fuego y la zarza. La Odisea de Moisés. El pastor de un pueblo roto. En las orillas del Nilo, el gran río que nutría la vida de una civilización imperial, se gestaba un drama silencioso, pero de proporciones monumentales. La majestuosidad de Egipto, con sus templos y pirámides, se alzaba sobre la opresión de un pueblo esclavo, los hijos de Israel. El faraón, temiendo el creciente número de estos extranjeros, había dictado un edicto cruel. Cada varón recién nacido de los hebreos debía ser arrojado al Nilo, un intento despiadado de sofocar su crecimiento demográfico y, de paso, asegurar la mano de obra sin peligro de revuelta. En este clima de terror, en la oscuridad de una casa hebrea, una madre desesperada pero llena de fe, Iocabed, sostenía a su hijo de apenas 3 meses. Su corazón latía con la angustia de quien sabe que el tiempo se agota, pero también con la esperanza de que un plan divino, invisible a los ojos humanos, podría estar en marcha. La cuna del bebé, hasta ese momento el regazo materno, tendría que ser reemplazada por un refugio frágil, pero simbólico, capaz de flotar sobre las mismas aguas que se habían convertido en un sepulcro para tantos otros. El susurro del miedo corría por el campamento hebreo, un eco de lamentos y oraciones que se elevaban a un cielo que parecía indiferente. Sin embargo, en medio de esa desesperanza, una mujer tomó una decisión que desafiaba la lógica y el destino. Iocabed, con sus propias manos, tejió una cesta de juncos, la cubrió con brea y asfalto, transformándola en una pequeña arca capaz de resistir las corrientes del río. No era solo un acto de protección, sino un grito silencioso de resistencia contra la tiranía, un acto de fe que se aferraba a la posibilidad de un milagro. El bebé, ajeno al peligro inminente, dormía plácidamente, su pequeño cuerpo envuelto en el amor de una madre que lo preparaba para un viaje incierto. La canasta, una miniatura del arca de Noé, se convirtió en un símbolo de la fragilidad de la vida, pero también de la fuerza de la esperanza y de la providencia divina. Con lágrimas en los ojos, Iocabed lo depositó entre los juncos de la orilla, encomendándolo a las aguas que por designio real debían ser su tumba, pero que por voluntad divina se convertirían en el camino hacia un futuro impensable. Miriam, la hermana mayor del niño, observaba desde la distancia, su corazón dividido entre la inocencia de la niñez y la gravedad del momento. Ella era la guardiana silenciosa de un plan que ni siquiera ella comprendía del todo, una testigo de la fe de su madre y de la audacia de su hermano. Los minutos se estiraban como horas mientras la pequeña canasta se balanceaba en las aguas del Nilo, un punto insignificante en la inmensidad del río, pero un universo de esperanza para una familia. El plan de Iocabed no era solo un acto de desesperación,
sino un acto de confianza en que algo más grande que el faraón y su poder estaba en juego. La cesta no solo flotaba sobre el agua, sino sobre una promesa que se había sembrado en el corazón de un pueblo oprimido. La promesa de que su clamor no había sido en vano y de que un Redentor, de una forma u otra, se levantaría. La vida de ese pequeño, cuyo nombre aún no se pronunciaba, pendía de un hilo, pero ese hilo estaba en la mano de un poder que el faraón no podía controlar ni entender. La princesa egipcia, hija del faraón, caminaba hacia el río, buscando un baño refrescante en el calor abrasador del día. Su vida, llena de lujos y privilegios, contrastaba radicalmente con la miseria del pueblo hebreo. Ella vivía en un mundo de opulencia, ajena al dolor de la esclavitud, pero el destino la guiaría hacia un encuentro que cambiaría para siempre el curso de la historia. Cuando sus ojos se posaron en la cesta entre los juncos, la curiosidad superó a la indiferencia. El sonido del llanto de un bebé se elevaba de la canasta, un llamado que resonaba en su corazón. En ese instante, la princesa se movió por una compasión que trascendía las barreras de su cultura y su posición. Ella no vio a un bebé hebreo, sino a un niño indefenso. El asombro se apoderó de ella al ver al bebé. Su inocencia era tan palpable que la conmovió profundamente. El relato bíblico en Éxodo 2:6 nos dice: «Y cuando lo abrió, vio al niño. Y he aquí que el niño lloraba, y tuvo compasión de él y dijo: de los niños de los hebreos es este». En ese momento la princesa se convirtió en el eslabón de la cadena de eventos que salvaría a ese niño de una muerte segura y lo prepararía para una misión que aún no se había revelado. Miriam, con una mezcla de audacia e inteligencia, se acercó a la princesa en ese momento crucial. Su propuesta fue tan simple como brillante: encontrar una nodriza hebrea para el niño. La princesa, conmovida y sin sospechar que Miriam era la hermana del bebé, aceptó la oferta, y así, en un giro del destino, la madre biológica Iokabed fue contratada para criar a su propio hijo en la seguridad del palacio egipcio, recibiendo incluso un salario por ello. Este era un milagro dentro de otro milagro, una muestra de la ingeniosidad humana trabajando en armonía con la providencia divina. El faraón, en su intento de destruir a los hebreos, había sin saberlo financiado la educación y el cuidado del futuro líder que los liberaría. El niño creció en la opulencia de la corte, aprendiendo las artes, las ciencias y la estrategia de un imperio que un día tendría que enfrentar. Su identidad, su origen, fue un secreto guardado en el corazón de dos madres, una biológica que lo amó en la oscuridad y otra adoptiva que lo cuidó en el esplendor. El palacio, con sus vastos salones y jardines exuberantes, se convirtió en el hogar de un niño que era egipcio de nombre, pero hebreo de sangre. La princesa le dio el nombre de Moisés, que significa sacado de las aguas, un recordatorio constante de su origen milagroso. Mientras crecía, Moisés absorbía la cultura, el conocimiento y el poder de una civilización avanzada, pero también llevaba consigo la herencia de un pueblo oprimido. Aunque su madre adoptiva lo amaba como propio, el eco de sus orígenes y el conocimiento de la esclavitud de sus hermanos seguramente se sembraron en su corazón durante su infancia. La dualidad de su identidad se convirtió en su mayor activo y en su mayor conflicto. Moisés no era ni plenamente egipcio ni plenamente hebreo. Era un puente entre dos mundos, un hombre que entendía el poder desde dentro del palacio, pero que sentía el dolor de la esclavitud en sus venas. Su educación egipcia lo preparó para la estrategia y el liderazgo, pero su corazón hebreo lo llamaba a una justicia más profunda que la que conocía en la corte. Con cada año que pasaba, la conciencia de Moisés se hacía más aguda. Él no podía ignorar el sufrimiento de su pueblo, los látigos de los capataces y el trabajo forzado bajo el sol abrasador. Su posición en la corte le permitía ver la injusticia de cerca, una verdad que los demás egipcios no querían ver. Un día, al presenciar cómo un capataz egipcio golpeaba brutalmente a un hebreo, algo se rompió dentro de él. La rabia, la frustración y un sentido de justicia incontrolable
lo impulsaron a actuar. Era un momento de inflexión, una decisión impulsiva que sellaría su destino y lo expulsaría del mundo que conocía. Al ver la injusticia, su corazón no pudo permanecer indiferente. En un acto de pasión, miró a su alrededor para asegurarse de que nadie lo viera, y mató al egipcio, enterrando su cuerpo en la arena. Este acto, aunque motivado por una noble indignación, fue un error trágico que lo obligó a huir. La vida de Moisés en el palacio había terminado. Su secreto había sido descubierto, no por un egipcio, sino por un hebreo al que intentó ayudar. El hombre, al pelear con otro hebreo, le reprochó a Moisés: ¿Quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Éxodo 2:14. El horror de que su acto impulsivo fuera conocido lo obligó a tomar una decisión rápida: huir para salvar su vida. El príncipe Moisés, educado en el lujo y el poder, se convirtió en un fugitivo sin hogar, un paria en el vasto desierto. Su huida no fue solo física, sino también una huida de su identidad egipcia. Dejó atrás las comodidades, la posición y el estatus para adentrarse en un mundo desconocido, un mundo de soledad y reflexión. La primera etapa de su viaje había concluido. El río que lo había salvado de la muerte ahora lo llevaba hacia un desierto que lo formaría como líder. El desierto de Madián se convirtió en su refugio, un lugar de soledad y purificación, donde el silencio hablaba más fuerte que el bullicio de la corte. La vida de Moisés, antes definida por el poder y la opulencia, ahora se definía por la humildad y el anonimato. Se convirtió en un pastor de ovejas, un trabajo que lo obligó a aprender la paciencia, la dirección y la perseverancia. En un giro irónico, el hombre que un día dirigiría a un pueblo de millones, comenzó dirigiendo un rebaño de ovejas. El desierto lo despojó de todo lo que había aprendido en Egipto, de su arrogancia, de su orgullo, de su dependencia del poder humano. En ese vasto y solitario paisaje, Moisés tuvo la oportunidad de confrontar sus propios demonios, su impulsividad, su sentido de culpa y su pasado. Madián no era solo un lugar de exilio, sino una escuela de fe, una preparación divina para una misión que aún no se había revelado. La vida de Moisés como pastor lo preparó para pastorear a un pueblo rebelde, enseñándole la importancia de la paciencia y el cuidado. En Madián, Moisés encontró una nueva vida, una familia en Jetro y su hija Séfora. Se casó, tuvo hijos y se integró en la vida de un pastor. El tiempo pasaba y el recuerdo de Egipto se desvanecía lentamente, pero la opresión de su pueblo no se olvidaba. En los campamentos hebreos en Egipto, los lamentos y las oraciones seguían subiendo al cielo. El clamor de la esclavitud era una sinfonía de dolor que resonaba en el corazón de Dios. Y aunque Moisés no lo sabía, su exilio de 40 años en el desierto estaba a punto de terminar. El hombre que había huido de la justicia de Faraón, ahora, en la soledad de la montaña, estaba a punto de encontrarse con el juez de toda la tierra. Su vida como pastor, con su rutina monótona y su soledad, era el preludio de un encuentro que lo transformaría para siempre y lo impulsaría a una misión que parecía imposible. El fuego de la zarza estaba a punto de arder, no en la distancia, sino en el corazón de un hombre que había sido preparado para ese momento desde el día en que fue puesto en una cuna de juncos. El sol implacable de Madián se alzaba sobre un hombre ahora despojado de toda gloria terrenal. Moisés, el príncipe de Egipto, se había convertido en un fugitivo. Su vida, antes definida por el lujo de la corte y la promesa de un futuro de poder, ahora estaba marcada por la soledad del desierto y el peso de una vida que había tomado. En su corazón, la culpa por el asesinato del capataz egipcio se mezclaba con la frustración de haber intentado ayudar a su pueblo de una manera tan impulsiva y violenta. El acto, aunque motivado por un noble impulso de justicia, había sido un fracaso total, un recordatorio doloroso de que la fuerza humana no era suficiente para liberar a Israel. El desierto,
con sus vastas extensiones de arena y su silencio abrumador, se convirtió en el reflejo de su propia alma. Un lugar árido, vacío y lleno de incertidumbre. Moisés ya no era un egipcio de alto rango. Era un extraño en una tierra extraña, un hombre sin identidad ni propósito. La huida de Moisés fue más que una simple escapatoria física, fue una purificación espiritual. El desierto de Madián no era solo un lugar geográfico, sino una escuela de humildad. Allí, los títulos, el estatus y el poder de Egipto no tenían valor. El hombre que había sido educado en las artes de la guerra y la política, ahora debía aprender a sobrevivir, a pastorear ovejas y a depender de la providencia del desierto. El silencio se convirtió en su maestro, el viento del desierto en su compañero y las estrellas en su techo. En ese paisaje inmenso y solitario, Moisés tuvo que enfrentar su propia fragilidad, su impulsividad y la sombra de su pasado. El desierto le enseñó que la verdadera fuerza no radicaba en el poder humano, sino en la paciencia, la perseverancia y la humildad. Este fue el largo y doloroso proceso que lo despojó de su identidad egipcia y lo preparó para un propósito mucho más grande que el que alguna vez imaginó. A su llegada a Madián, su primer encuentro fue en un pozo, el epicentro de la vida social en el desierto. Allí, en un momento de necesidad, Moisés mostró nuevamente su innato sentido de justicia. Al ver a unas mujeres, las hijas de un sacerdote local llamado Jetro, siendo maltratadas por otros pastores, se levantó en su defensa. Este fue un acto de bondad desinteresada que contrastaba con su acto de violencia en Egipto. La ira había sido reemplazada por la compasión, la impulsividad por la acción deliberada. Las hijas de Jetro, sorprendidas por la valentía de este extranjero, le contaron a su padre lo sucedido. Este encuentro fortuito fue el inicio de un nuevo capítulo en la vida de Moisés, una vida de anonimato y familia. Jetro, al enterarse de la ayuda que Moisés había brindado a sus hijas, lo invitó a su casa ofreciéndole refugio y hospitalidad, un oasis de paz en medio de la tormenta de su pasado. La relación entre Moisés y Jetro se profundizó con el tiempo. Jetro, un sacerdote con un profundo conocimiento de Dios, se convirtió en un mentor para Moisés, no en las artes del poder, sino en las artes de la vida espiritual. En la casa de Jetro, Moisés no era un fugitivo, sino un hijo. Se casó con Séfora, una de las hijas de Jetro, y tuvo hijos. La vida de pastor, que al principio pudo haber sido una carga, se convirtió en una bendición. Era un trabajo que requería paciencia, vigilancia y un profundo conocimiento de la naturaleza. Moisés, el príncipe que había vivido en la opulencia, aprendió a guiar a las ovejas, a protegerlas de los peligros del desierto y a encontrar agua y pasto en los lugares más inesperados. Este período de 40 años en el desierto fue un entrenamiento meticuloso para la misión que le esperaba. Al igual que un pastor conoce a cada una de sus ovejas por su nombre, Moisés aprendería a conocer a su pueblo, a guiarlo a través del desierto de la vida y a protegerlo de los peligros. Durante esos 40 años, la vida en Egipto continuaba. La esclavitud de Israel se hacía cada vez más insoportable. El faraón que conocía a Moisés había muerto, pero la opresión del pueblo hebreo persistía. Éxodo 2:23 nos dice: Aconteció después de muchos días, que murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre, y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos a causa de su servidumbre. Los gritos de dolor del pueblo, que antes habían sido un susurro en la distancia, ahora eran un clamor que llegaba a los oídos de Dios. Y mientras el pueblo clamaba en su desesperación, Dios se acordaba del pacto que había hecho con Abraham, Isaac y Jacob. El plan divino, que había comenzado con una canasta en el Nilo, ahora se preparaba para su siguiente etapa. Moisés, sin saberlo, estaba en el lugar y el momento adecuados, siendo preparado en el anonimato del desierto para un llamado que lo sacudiría hasta lo más profundo de su ser.
El desierto, con su aparente esterilidad, era en realidad un lugar de gestación. Allí la arrogancia de Moisés fue reemplazada por la humildad, la impaciencia por la paciencia, y la dependencia del poder humano por la dependencia de Dios. El desierto lo despojó de todo, excepto de su fe. En la monotonía de su vida de pastor, Moisés tuvo la oportunidad de reflexionar sobre su pasado, sobre la injusticia que había presenciado y sobre el clamor de su pueblo. Cada puesta de sol, cada estrella en el firmamento, cada amanecer en las montañas, se convirtió en una oportunidad para la meditación y la comunión con Dios. El desierto, con su inmensidad y su belleza salvaje, le enseñó que había un poder mucho más grande que el del faraón y sus dioses. El Dios de sus padres, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, era un Dios que escuchaba, que veía y que se movía en la historia de los hombres. En medio de esa soledad, los recuerdos de Egipto y de su pueblo lo perseguían. La imagen de los hebreos trabajando bajo el látigo de los capataces, la injusticia que había presenciado y la impotencia que había sentido, eran una herida abierta en su corazón. A pesar de la paz que había encontrado en Madián, Moisés no podía escapar de su destino. La semilla de la justicia que había sido sembrada en su corazón en su juventud no había muerto en el desierto, sino que había crecido. El fuego de la indignación había sido reemplazado por un fuego más profundo, el fuego de la compasión. El hombre que había matado para defender a un esclavo, ahora se preparaba para liderar a todo un pueblo hacia la libertad, no con la fuerza de su brazo, sino con el poder de Dios. El desierto de Madián fue el crisol donde el carácter de Moisés fue forjado. Pasó de ser un asesino impulsivo a un pastor paciente, de un príncipe arrogante a un hombre humilde. El faraón había dictado su muerte, pero Dios había dictado su formación, y mientras Moisés cuidaba de las ovejas de su suegro, un evento extraordinario estaba a punto de ocurrir, un evento que lo sacaría de su anonimato y lo lanzaría a la misión más grande de la historia. La montaña de Dios, el Horeb, se erguía en la distancia. Un lugar sagrado que se convertiría en el escenario de un encuentro que cambiaría para siempre el curso de la historia. El fuego de la zarza estaba a punto de arder, no en el cielo, sino en el corazón de un hombre que había sido preparado en la oscuridad del desierto para un momento de revelación. El desierto, que había sido su refugio y su escuela, se convertiría en la puerta de entrada a su destino. El sol de la tarde se inclinaba sobre las áridas cumbres del monte Horeb, el monte de Dios. Moisés, ahora un pastor de 80 años con la piel curtida por el sol y el corazón endurecido por la paciencia del desierto, guiaba su rebaño en busca de pastos más frescos. 40 años habían transcurrido desde que huyó de Egipto, un largo exilio que borró la imagen del príncipe altivo y esculpió la de un hombre humilde, anónimo. La vida era predecible, monótona, un ciclo de amaneceres y atardeceres en la inmensidad del desierto. Sin embargo, en ese atardecer, la monotonía se rompió con una visión que desafiaba toda lógica. A lo lejos, vio una zarza, un arbusto común en esa tierra estéril, ardiendo con un fuego que no la consumía. Era un espectáculo tan inusual que detuvo a Moisés en su camino. Su curiosidad, la misma que un día lo llevó a defender a un esclavo, lo impulsó a desviarse de su ruta para ver de cerca este misterio. El misterio de la zarza que ardía sin consumirse era una paradoja viviente. El fuego, símbolo de destrucción y juicio, se manifestaba aquí como un fuego de presencia, de santidad. Representaba a un Dios que ardía con poder, pero que no destruía lo que tocaba. Al acercarse, una voz lo llamó desde el interior del fuego, no un grito estridente, sino un susurro que resonó en lo más profundo de su ser. Moisés, Moisés. El sonido de su nombre, que había sido olvidado por el mundo, ahora resonaba en el lugar más solitario y sagrado de la tierra. Este no era el Dios de la opulencia egipcia, ni el de los ídolos de madera y piedra, sino un ser personal que lo conocía por nombre. La voz,
llena de autoridad, le ordenó quitarse el calzado de sus pies, porque el lugar donde estaba era tierra santa. En ese momento, el pastor de ovejas comprendió que no estaba en un simple monte, sino en el umbral de la presencia divina. El acto de quitarse las sandalias era un gesto de humildad y reverencia. Simbolizaba despojarse de las impurezas del mundo, reconocer la santidad del lugar y, más importante aún, la santidad del ser que lo llamaba. En la tradición bíblica, el calzado representa el dominio sobre la tierra, y al quitárselo, Moisés renunciaba a su propio control, reconociendo que la tierra que pisaba no le pertenecía, sino que era propiedad de Dios. Este fue un momento de rendición total, donde Moisés, con el rostro cubierto, se inclinó ante la majestad de lo invisible. El Dios que se le revelaba no era solo una fuerza distante, sino una presencia viva que demandaba respeto. El fuego que no consumía la zarza ahora ardía en su corazón, consumiendo su orgullo y su autosuficiencia. El desierto lo había preparado para este encuentro, despojándolo de todo para que pudiera ser lleno por la voz de lo eterno. La voz de la zarza se identificó como el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Este fue un momento de profunda revelación para Moisés. El Dios que se le manifestaba no era una deidad extraña, sino el Dios de su linaje, el Dios del pacto que había sido olvidado por un pueblo esclavo. Este Dios conocía la historia de Israel, sus promesas y sus sufrimientos. La voz continuó diciendo que había visto la aflicción de su pueblo en Egipto, que había oído su clamor a causa de sus opresores y que conocía sus angustias. El Dios que había sido silenciado por el ruido de los látigos y el clamor del trabajo forzado, ahora hablaba desde un fuego en el desierto. Él no era indiferente al sufrimiento de su pueblo, sino un Dios que se conmovía con el dolor de los oprimidos, un Dios que veía, oía y conocía. La revelación de Dios continuó con una declaración de propósito. Dijo que había descendido para librarlos de la mano de los egipcios y sacarlos de esa tierra a una buena y espaciosa, a una tierra que fluía leche y miel. Dios no solo había visto el sufrimiento, sino que también tenía un plan para la liberación. La idea de un Dios que descendía para salvar a su pueblo era radicalmente diferente a la de los dioses egipcios, que demandaban sacrificios y ofrendas. El Dios de Israel era un libertador, un protector, un padre que se movía en la historia de los hombres. El propósito de la liberación no era simplemente escapar de la opresión, sino entrar en un pacto con Dios y habitar en la tierra que había sido prometida a sus antepasados. Este era el cumplimiento de una promesa que se había sembrado en el corazón de Abraham cientos de años antes. Una promesa que ahora estaba a punto de hacerse realidad. El llamado a la acción llegó con una orden clara e intimidante. Ven por tanto ahora, y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. La palabra de Dios fue como un rayo que sacudió a Moisés. Él, un pastor anónimo y fugitivo, un hombre que había fallado en su primer intento de liberar a su pueblo, era ahora el elegido para enfrentar al imperio más poderoso de la tierra. Su reacción fue de incredulidad y miedo. ¿Quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Esta no era la arrogancia de un príncipe, sino la humildad de un hombre que conocía sus propias limitaciones. Moisés sabía que por sí solo era incapaz de lograr tal hazaña. Su pregunta era un reconocimiento de su propia debilidad y un anhelo de que Dios le confirmara que lo imposible era posible solo a través de su poder. La respuesta de Dios fue una promesa, no una afirmación de la capacidad de Moisés. Le dijo que iría con él y que esto sería una señal. Cuando hubiera sacado al pueblo de Egipto, servirían a Dios sobre ese monte. La promesa de la presencia divina era la única garantía que Moisés necesitaba. El poder no residía en su elocuencia, en su fuerza o en su estatus, sino en la compañía de Dios. La señal, servir a Dios en ese mismo monte, era la prueba de que el plan de Dios se cumpliría. En ese momento,
Moisés entendió que no era un líder que actuaba solo, sino un instrumento en las manos de un Dios poderoso. La fe de Moisés se aferró a la promesa de la presencia de Dios, una promesa que lo acompañaría en cada paso de su viaje. A pesar de la promesa, Moisés aún tenía dudas. Se preguntó qué respondería a los hijos de Israel si le preguntaban por el nombre de su Dios. La pregunta de Moisés no era solo sobre un nombre, sino sobre la naturaleza de Dios. El nombre de un Dios en esa cultura revelaba su carácter y su poder. La respuesta de Dios fue la más profunda revelación de su ser. Yo soy el que soy. El nombre Yahweh, revelado en ese momento, significaba que Dios es el ser eterno, el que existe por sí mismo, el que es, fue y siempre será. Él no es una deidad limitada, sino la fuente misma de la existencia. El nombre de Dios no era un simple título, sino una declaración de su soberanía y su eternidad. Con este nombre, Moisés podría presentarse ante su pueblo y ante Faraón con la autoridad del Dios vivo. La conversación entre Moisés y Dios continuó con una serie de objeciones por parte de Moisés. En su humildad, o tal vez en su miedo, argumentó que los israelitas no le creerían, que él no era un hombre elocuente y que no era el hombre adecuado para la tarea. Pero Dios respondió a cada objeción con una solución, proveyendo a Moisés de señales milagrosas y asignándole a su hermano Aarón como su portavoz. La historia de Moisés nos muestra que el llamado de Dios a menudo no se dirige a los más capaces, sino a los más dispuestos. La debilidad de Moisés se convirtió en el escenario perfecto para que el poder de Dios se manifestara de forma innegable. La zarza que no se consumía era el preludio de un poder que no se apagaría, sino que liberaría a un pueblo de la esclavitud. El encuentro con la zarza ardiente en el monte Horeb fue el punto de inflexión en la vida de Moisés. El fugitivo se transformó en profeta, el pastor en líder, y el hombre sin propósito en el mensajero de Dios. Su vida, que había sido una historia de fracaso y exilio, ahora se convertía en el instrumento de un plan divino. Al descender del monte, Moisés ya no era el mismo. Llevaba en su corazón el fuego de la zarza, el nombre de Dios en sus labios y una misión en su alma. La obediencia de un hombre en una montaña solitaria se convertiría en la liberación de una nación entera. El viaje que comenzó en una cuna de juncos y continuó en el desierto, ahora lo llevaba de regreso a Egipto, no como un príncipe en desgracia, sino como el embajador de «Yo soy el que soy». El regreso de Moisés a Egipto no fue el de un príncipe triunfante, sino el de un humilde pastor que llevaba en su mano una vara de madera. Después de 40 años de exilio, los recuerdos de su vida en la corte debieron de asaltarle con fuerza. Ahora, el hombre que había huido de la justicia de un faraón se presentaba ante el trono de otro, no con la fuerza de un ejército, sino con la autoridad de un Dios que nadie en Egipto conocía. Aarón, su hermano, lo esperaba para ser su voz, elocuente y confiable, ante los ancianos de Israel y ante el mismísimo faraón. El reencuentro de los dos hermanos, uno forjado en la paciencia del desierto y el otro en la esperanza de la esclavitud, fue un momento de profunda emoción. Juntos, se convertirían en el rostro de la liberación, la voz de Dios para un pueblo que gemía bajo el yugo de la opresión y para un rey que se creía un Dios. El primer paso de Moisés y Aarón fue hablar con los ancianos de Israel. Su mensaje era simple pero poderoso. El Señor, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me ha enviado a vosotros. Para un pueblo que había vivido en la esclavitud por siglos, esta noticia era un rayo de esperanza en una noche oscura. La vara que se transformó en serpiente y la mano que se volvió leprosa y luego sana no eran trucos de magia, sino señales milagrosas de que el poder de Dios estaba con ellos. Estas señales confirmaron el llamado de Moisés y el mensaje de liberación. El corazón de los israelitas, que había estado endurecido por el sufrimiento, se ablandó con la promesa de la libertad. El pueblo creyó y, al oír que el Señor había visitado a los hijos de Israel
y que había visto su aflicción, se inclinaron y adoraron. El fuego que Moisés había visto en la zarza, ahora se encendía en la fe de un pueblo. El gran momento llegó cuando Moisés y Aarón se presentaron ante Faraón. La escena era la confrontación de dos mundos: el poder del imperio más grande de la tierra frente a la autoridad del Dios invisible. El mensaje de Moisés fue directo y desafiante. Así dice el Señor, el Dios de Israel: deja ir a mi pueblo, para que me celebre fiesta en el desierto. La respuesta de Faraón fue un acto de arrogancia suprema. ¿Quién es el Señor para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco al Señor, ni tampoco dejaré ir a Israel. En la mentalidad egipcia, el faraón era un dios en la tierra, y la idea de que un dios extranjero pudiera tener autoridad sobre él era inconcebible. Faraón no solo negó la petición de Moisés, sino que también aumentó la carga de trabajo de los israelitas, obligándoles a recoger su propia paja para la fabricación de ladrillos, un castigo cruel que buscaba aplastar cualquier esperanza de libertad. La respuesta de Faraón sumió al pueblo en una profunda desesperación. Culparon a Moisés por empeorar su situación, y la esperanza que había florecido en sus corazones se marchitó. Este fue el primer gran desafío de Moisés como líder: enfrentar la desilusión de su propio pueblo. En su angustia clamó a Dios: Señor, ¿por qué has hecho mal a este pueblo? ¿Por qué me enviaste? Desde que yo vine a Faraón para hablar en tu nombre, él ha afligido a este pueblo, y tú no has librado a tu pueblo. La queja de Moisés era la de un líder que cargaba con el dolor de su gente. Sin embargo, en esta queja no había rendición, sino una súplica al poder de Dios. La respuesta divina fue una reafirmación de su promesa: ahora verás lo que haré a Faraón, porque con mano fuerte los dejará ir, y con mano fuerte los echará de su tierra. La batalla no sería ganada por la persuasión, sino por el poder. La primera gran demostración de este poder divino fue la plaga de la sangre. El Nilo, el corazón de la vida egipcia, el río adorado como un dios, se convirtió en sangre. Al golpear las aguas con su vara, Moisés transformó la fuente de vida en una fuente de muerte. Los peces murieron y el río apestaba. La escena era un claro desafío a los dioses egipcios, un golpe directo a su poder y su soberanía. Los magos de Faraón, en un intento por demostrar su propia fuerza, pudieron imitar la plaga en pequeña escala, lo que endureció aún más el corazón del rey. Sin embargo, la escala y la duración de la plaga eran innegables. Los egipcios, que dependían del Nilo para su sustento, se vieron obligados a cavar pozos para encontrar agua potable. La plaga del Nilo fue el primer acto de la guerra santa de Dios contra los dioses de Egipto. A esta primera plaga le siguieron otras que cayeron sobre Egipto como una serie de martillos divinos. La plaga de las ranas invadió cada rincón de la vida egipcia. Las moscas y los tábanos cubrieron la tierra, y la pestilencia cayó sobre el ganado, una plaga que afectó directamente la economía y la base de su riqueza. Los magos de Egipto, que al principio habían podido imitar algunas de las plagas, ahora se declaraban impotentes. Ante la plaga de los tábanos, los magos dijeron a Faraón: «Esto es dedo de Dios». Pero el corazón de Faraón permaneció endurecido. La obstinación del rey era un reflejo de su orgullo, una negativa a reconocer un poder superior al suyo. Cada plaga no solo era un castigo, sino una lección sobre la soberanía de Dios y la fragilidad del poder humano. Las siguientes plagas escalaron en intensidad y severidad. La plaga de las úlceras y los forúnculos cubrió a los egipcios y a sus animales, un castigo que no solo afectó a los siervos, sino también al mismo Faraón. La plaga del granizo destruyó las cosechas y las tierras, una devastación que afectó directamente la economía agrícola de Egipto. Luego, la plaga de las langostas devoró lo poco que había quedado. La oscuridad, una plaga que duró 3 días, cubrió a Egipto en una penumbra total, una burla al dios Sol de los egipcios, Ra, el dios principal del panteón egipcio. Cada plaga era un golpe teológico.
una demostración de que el Dios de Israel era el verdadero Señor de la creación, y que los dioses de Egipto eran impotentes y falsos. En cada una de estas plagas, Faraón se encontraba en un estado de negación. A veces, cedía bajo la presión, prometiendo dejar ir a los israelitas solo para retractarse una vez que la plaga terminaba. Su corazón endurecido se convirtió en el principal antagonista de la historia, una muestra de la terquedad humana frente a la evidencia divina. Y en cada ocasión, la intervención de Moisés, con su oración y su vara, ponía fin al sufrimiento. La relación entre Moisés y Dios se fortaleció con cada plaga. Moisés, el hombre que dudaba de su capacidad, ahora hablaba con el poder y la autoridad de Dios. La fe de Moisés se convirtió en la fe de la nación de Israel, y su obediencia en el instrumento de su liberación. El clímax de esta confrontación se acercaba. Dios le advirtió a Moisés que una plaga final, la más devastadora de todas, estaba por venir. No sería una plaga contra la naturaleza o el ganado, sino un golpe directo al corazón de Egipto. Dios le dijo a Moisés: «A la medianoche yo saldré por en medio de Egipto, y morirá todo primogénito en tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sienta en su trono, hasta el primogénito de la sierva que está tras el molino, y todo primogénito de las bestias». Esta plaga final sería un juicio que no solo humillaría a Faraón, sino que lo obligaría a soltar a Israel de una vez por todas. Para los israelitas, esta plaga no sería solo un juicio, sino también un acto de salvación. Dios les dio instrucciones específicas para proteger a sus familias. Debían sacrificar un cordero sin defecto, rociar su sangre en los dinteles de sus puertas y comer la carne en una comida de Pascua. La sangre en los dinteles sería la señal para el ángel de la muerte, que pasaría de largo y perdonaría a sus primogénitos. Este fue el origen de la Pascua, la fiesta que conmemoraría para siempre la liberación de Israel. La sangre de un cordero sin defecto, un símbolo poderoso, se convirtió en el sello del pacto y la protección divina. La noche del juicio final había llegado, y con ella, el amanecer de la libertad para un pueblo esclavo. La medianoche llegó a Egipto con un silencio aterrador, un preludio a la última y más terrible de las plagas. Mientras las familias israelitas se reunían en sus casas, la sangre del cordero en los dinteles de sus puertas se convertía en un sello de protección. Era una noche de fe y obediencia, una noche donde la vida y la muerte se encontraban en el umbral de cada hogar. En las casas de los egipcios, el silencio se rompió con un lamento desgarrador, un grito de dolor que se extendió por toda la tierra. Desde el palacio de Faraón hasta la celda del esclavo, el primogénito de cada familia egipcia moría. La plaga final no era solo un castigo, sino la culminación del orgullo de Faraón y la obstinación de un imperio. La muerte, que era un espectro desconocido para los israelitas, ahora era un huésped en cada casa de Egipto. La balanza se había inclinado para siempre. El grito de lamento que llenó la noche se convirtió en una orden de liberación. Faraón, que se había negado a escuchar a Moisés, ahora lo llamaba en la oscuridad de la noche. Su corazón, finalmente roto por el dolor, lo obligó a ceder. «Levantaos, salid de en medio de mi pueblo vosotros y los hijos de Israel, e ide, servid al Señor como habéis dicho». El faraón, en su desesperación, incluso rogó a Moisés que los bendijera. Los egipcios, aterrados por la plaga, instaron a los israelitas a irse rápidamente, dándoles joyas de oro, plata y ropa, tal como Dios había prometido. La riqueza de Egipto, que había sido construida sobre el trabajo de los esclavos, ahora se convertía en un botín para el pueblo liberado. En esa noche, los israelitas, que habían sido un pueblo oprimido, se convirtieron en una nación con un propósito. La fe que había nacido en la zarza ardiente ahora se convertía en la realidad de la libertad. Con un sentido de urgencia, los israelitas se prepararon para partir. No hubo tiempo para leudar el pan. Sus panes ácimos se convirtieron en un símbolo de la prisa con la que salieron de la esclavitud.
Con sus manadas y rebaños, la nación entera se movió. Una multitud de hombres, mujeres y niños, saliendo de un mundo de opresión hacia la promesa de la libertad. Los israelitas no salieron solos. Una multitud mixta, personas de otras naciones que habían presenciado el poder de Dios, se unió a ellos. El éxodo no era solo para Israel, sino para todos aquellos que creyeron en el poder del Dios que había vencido a los dioses de Egipto. Moisés, ahora el líder indiscutible de este vasto pueblo, no era solo un pastor, sino el embajador de Dios, la voz de la liberación para los oprimidos. El viaje de Israel no fue un camino fácil. Dios en su sabiduría no los guió por la ruta más corta, sino por un camino que se desviaba hacia el Mar Rojo. El viaje no fue sin guía. Dios mismo los guió. El Señor iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. La columna de nube y la columna de fuego no eran solo una guía, sino un recordatorio constante de la presencia de Dios. Él no era un Dios distante, sino uno que caminaba con su pueblo, una presencia tangible que los protegía del calor del sol y los iluminaba en la oscuridad de la noche. La fe de Israel ya no se basaba en las promesas de un pasado lejano, sino en la evidencia de una presencia divina en su presente. En las orillas del Mar Rojo, la libertad de Israel pareció ser un espejismo. El pueblo, al ver las vastas aguas frente a ellos y el desierto a sus espaldas, se sintió atrapado. La alegría de la libertad se convirtió en terror. Para colmo de males, Faraón, en un acto final de arrogancia y rabia, había cambiado de opinión. Los hijos de Israel se han escapado. ¿Y qué es esto que hemos hecho? Que hemos dejado ir a Israel de nuestra servidumbre. Faraón y su ejército, con sus carros y sus jinetes, se lanzaron en persecución del pueblo. La vista de un ejército tan grande, con el sonido de los carros resonando en el desierto, fue una visión aterradora. El corazón de los israelitas se llenó de pánico. La libertad que habían anhelado, ahora parecía ser un camino directo a la aniquilación. La reacción del pueblo fue de queja y desesperación. Y dijeron a Moisés: ¿No había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Qué nos has hecho así, sacándonos de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto diciendo: déjanos servir a los egipcios? Porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. La fe del pueblo era frágil, y la memoria de la esclavitud era más fuerte que la promesa de la libertad. El miedo había paralizado su juicio. Moisés, sin embargo, no se desesperó. Con la fe que había forjado en el desierto, se mantuvo firme. Él, que había sido un asesino en su juventud, ahora se convertía en un protector de su pueblo. La respuesta de Moisés fue una de las declaraciones de fe más poderosas de toda la Biblia. No temáis, estad firmes, y ved la salvación que el Señor hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. El Señor peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos. En ese momento de pánico, Moisés no recurrió a la fuerza humana, sino a la promesa de Dios. Su fe no estaba en su propio poder, sino en la capacidad de Dios para salvar. Con la instrucción de Dios, Moisés levantó su vara sobre el mar. La vara, que había sido el instrumento de la primera plaga, ahora se convertía en el instrumento de la salvación. En ese momento, la historia de Moisés se convirtió en la historia de la fe. El Mar Rojo, que antes era una barrera insuperable, ahora se abría. Con el viento del este de Dios, las aguas se dividieron, formando un camino seco a través del mar. La escena era una de las más milagrosas de la historia. Las aguas se alzaban como muros a la derecha y a la izquierda, una pared de agua que se mantenía en su lugar por el poder de Dios. Los israelitas, con el terror aún en sus corazones, caminaron a través del lecho marino seco. El milagro del mar no fue solo un acto de salvación,
sino una demostración del poder absoluto de Dios sobre la naturaleza. El Dios que había creado los mares, ahora los controlaba para salvar a su pueblo. Los egipcios, con el corazón aún endurecido, entraron en el lecho marino en persecución de los israelitas. El ejército, con sus carros de guerra, se precipitó en la trampa que Dios había tendido. Y mientras los israelitas salían del otro lado del mar, Moisés, por orden de Dios, levantó su mano de nuevo. «Extiende tu mano sobre el mar, para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y sobre su caballería». Con ese acto, las aguas se cerraron sobre el ejército de Faraón, devorando a los carros, a los jinetes y al rey mismo. Los egipcios, que se creían dueños del mundo, murieron en el mismo mar que se había abierto para el pueblo de Dios. La victoria de Israel no fue por la fuerza de sus armas, sino por el poder de su Dios. Al ver la salvación que Dios había obrado, el pueblo temió al Señor, y creyeron al Señor y a Moisés su siervo. El mar, que había sido una barrera, se convirtió en un monumento a la libertad. La odisea de un pueblo esclavo había comenzado en un río, y ahora, en las orillas de un mar, la libertad se había sellado con un milagro. El viaje que había comenzado con quejas y desesperación, ahora se convertía en un cántico de alabanza y adoración. La historia de la Pascua se había convertido en la historia de la liberación del Mar Rojo. El futuro, aunque incierto, ahora estaba lleno de la esperanza de que el Dios que había vencido a Egipto y al mar, los guiaría a la tierra prometida. La travesía de Israel por el desierto, después de cruzar el Mar Rojo, fue un viaje de fe y desafío. El pueblo, que había cantado himnos de alabanza en la orilla del mar, pronto se enfrentó a la dura realidad de la soledad y la escasez. La falta de agua potable y la ausencia de comida hicieron que el recuerdo de las comodidades de Egipto, a pesar de la esclavitud, se convirtiera en un tentador espejismo. Los lamentos y las quejas se levantaron de nuevo, no contra Faraón, sino contra Moisés y Aarón, y en esencia contra Dios mismo. El pueblo, aún con el milagro del Mar Rojo fresco en su memoria, se quejaba. ¿Por qué nos trajisteis a este desierto para morir de hambre? La fe de un pueblo liberado era tan frágil como el pan del desierto, y Dios en su providencia respondió a sus necesidades. La respuesta divina a la queja del pueblo fue un milagro diario. El maná, un pan misterioso que caía del cielo como escarcha, se convirtió en el alimento de Israel. Cada mañana, excepto en el día de reposo, el pueblo encontraba este pan dulce y nutritivo en la tierra. Y por la noche, las codornices volaban al campamento, proveyendo carne para saciar su hambre. El maná y las codornices no eran solo alimento, sino una lección de confianza. Dios les enseñaba a depender de Él día a día, a confiar en que su provisión nunca faltaría. La orden era clara: no recoger más de lo necesario para el día, excepto el día antes del sábado. El maná se convirtió en un recordatorio constante de que la vida del pueblo dependía de la fidelidad de Dios. Después de semanas de viaje, el pueblo llegó al monte Sinaí, un pico imponente que se alzaba en la inmensidad del desierto. Aquí, en el mismo lugar donde Moisés había visto la zarza ardiente, la historia de Israel tomaría un nuevo rumbo. El pueblo, que había sido salvado de la esclavitud, ahora sería transformado en una nación con un pacto. Dios llamó a Moisés a subir al monte y le dio un mensaje para Israel. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águila, y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz, y guardaréis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. La liberación del pasado se convertía en el fundamento de un futuro de pacto. Moisés transmitió el mensaje a los ancianos del pueblo, y la respuesta de Israel fue unánime. Todo lo que el Señor ha dicho, haremos. En este momento de compromiso, la nación de Israel se unió en un pacto con Dios.
Sin embargo, el pacto no sería un acuerdo silencioso, sino una experiencia dramática e inolvidable. Dios instruyó a Moisés a que el pueblo se purificara y se preparara para encontrarse con él en el tercer día. Un límite se estableció alrededor del monte, un recordatorio de que la santidad de Dios es tan inmensa que no puede ser abordada sin reverencia y preparación. El monte Sinaí, que había sido el lugar de la soledad de Moisés, se convertía ahora en el altar de la nación entera. El tercer día llegó con un espectáculo natural que superaba cualquier descripción. La mañana amaneció con truenos y relámpagos, y una nube densa cubrió el monte. El sonido de una bocina de carnero, un sonido potente y prolongado, resonó en el aire, y el pueblo entero en el campamento tembló. El fuego, la nube y el sonido de la bocina no eran solo fenómenos naturales, sino la manifestación de la presencia de Dios. El monte Sinaí, envuelto en humo como un horno, temblaba violentamente. El pueblo de Israel al pie del monte presenciaba el poder de un Dios que se revelaba a sí mismo en una majestad tan sobrecogedora que los llenó de terror. En medio de esta sinfonía de truenos y relámpagos, Dios habló. La voz de lo eterno resonó desde el monte, pronunciando los 10 mandamientos. Estas no eran solo leyes, sino los cimientos de la relación entre Dios e Israel. El primer mandamiento, no tendrás dioses ajenos delante de mí, establecía la exclusividad del pacto. El segundo, prohibiendo las imágenes, protegía al pueblo de la idolatría que había conocido en Egipto. Los mandamientos siguientes, sobre el nombre de Dios, el día de reposo y el respeto a los padres, establecían la base para una sociedad justa y una vida de adoración. Los 10 mandamientos no eran una lista de reglas arbitrarias, sino la revelación del carácter de Dios y la guía para vivir en una relación correcta con Él y con el prójimo. El pueblo de Israel, aterrado por el sonido de la voz de Dios, le dijo a Moisés: «Habla tú con nosotros, y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros, para que no muramos». El pueblo temía la majestad de Dios, reconociendo su propia incapacidad para soportar su presencia sin un mediador. Moisés, sin embargo, los tranquilizó. «No temáis, porque para probaros vino Dios, y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis». El miedo no era un fin en sí mismo, sino un medio para el arrepentimiento y la obediencia. Moisés, el mediador, subió solo a la densa nube donde estaba Dios, para recibir las leyes y los estatutos que guiarían la vida del pueblo. La ley, que Moisés recibió en el monte, no era solo los 10 mandamientos. Consistía en una serie de estatutos y ordenanzas que cubrían todos los aspectos de la vida israelita. Leyes civiles, leyes morales, leyes de adoración y leyes de salud. La ley del ojo por ojo y diente por diente, aunque hoy pueda sonar dura, era un límite al castigo, una medida de justicia que prevenía la venganza desmedida. La ley no era un camino para ganar la salvación, sino una guía para vivir como el pueblo de Dios, un pueblo redimido que debía ser luz para las naciones. La ley, en su totalidad, reflejaba la santidad de Dios y ofrecía un camino para que el pueblo se acercara a Él de manera correcta y respetuosa. La revelación de la ley en el Sinaí marcó el nacimiento de Israel como nación. El pueblo, que había sido una colección de tribus de esclavos, se convirtió en una teocracia, una nación gobernada por Dios a través de su ley. El pacto del Sinaí fue el acto fundacional que le dio a Israel su identidad, su propósito y su destino. En ese momento, la historia de un hombre solitario, Moisés, se entrelazó para siempre con la historia de una nación entera. La obediencia de Moisés al llamado de la zarza ardiente ahora se convertía en el legado de un pueblo entero que se comprometía a seguir la ley de un Dios que tronaba desde el monte. Al descender del monte, Moisés llevaba en su mano las tablas de la ley, escritas por el dedo de Dios. La gloria de la presencia de Dios resplandecía en su rostro de tal manera que el pueblo no podía mirarlo sin cubrirse el rostro,
Este resplandor no era un reflejo de su propia gloria, sino de la gloria de Dios. La historia de la ley en el trueno fue un recordatorio de que la libertad no es una licencia para hacer lo que uno quiere, sino una oportunidad para vivir en obediencia al Dios que los había liberado. El viaje a la tierra prometida no era solo un viaje geográfico, sino un viaje espiritual, un camino para aprender a vivir como el pueblo de Dios. La odisea de Israel en el desierto había encontrado su propósito en las palabras de la ley. La luna llena alumbraba el campamento de Israel, un mar de tiendas que se extendía en la inmensidad del desierto. El pueblo, que había recibido la ley en el Sinaí con un compromiso rotundo, pronto demostró que la fe es tan voluble como el viento del desierto. Moisés había subido de nuevo al monte para recibir más instrucciones de Dios, y en su ausencia, el pueblo se impacientó. El silencio de 40 días y 40 noches se convirtió en el caldo de cultivo para la desconfianza y el miedo. «Levántate», le dijeron a Aarón. «Haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido». La memoria de la liberación se desvaneció tan rápido como la gloria que había visto en el monte. El pueblo, aún con el recuerdo de las plagas y el mar rojo, anhelaba un Dios tangible, algo que pudieran ver y tocar. Aarón, en un acto de debilidad o de miedo, cedió a la presión del pueblo. Recogió los pendientes de oro que los israelitas le dieron y con ellos fabricó un becerro de oro. El ídolo, un símbolo de la fertilidad y la prosperidad en la cultura egipcia, se convirtió en el nuevo Dios de Israel. El pueblo, al ver el becerro, exclamó: «Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto». La idolatría no era solo un pecado, sino una traición al pacto que acababan de hacer con el Dios vivo. La escena era una burla al poder de Dios. Mientras en la cima del monte, Dios le entregaba a Moisés las tablas de la ley, abajo, el pueblo celebraba la adoración de un Dios de metal. La fiesta se llenó de danzas y libertinaje, una celebración de la rebelión. En la cima del monte, la ira de Dios se encendió. El Señor le reveló a Moisés lo que estaba sucediendo en el campamento. «He visto a este pueblo, y he aquí que es pueblo de dura cerviz. Ahora pues, déjame que se encienda mi ira en ellos, y los consuma, y de ti yo haré una nación grande». La oferta de Dios era tentadora: destruir al pueblo rebelde y comenzar de nuevo con Moisés. Pero el corazón de Moisés, el pastor que había crecido en el desierto, se conmovió por la compasión. En un acto de intercesión audaz, Moisés rogó a Dios que perdonara a su pueblo. Él no pensó en su propia gloria, sino en el honor de Dios y en la promesa que había hecho a Abraham, Isaac y Jacob. Su oración fue un recordatorio a Dios de su propio carácter y de su pacto. Moisés se convirtió en el mediador, el que se interpuso entre la ira de Dios y el pecado del pueblo. Moisés, con las tablas de la ley en sus manos, descendió del monte. Cuando llegó al campamento, la vista del becerro de oro y las danzas lo llenó de una ira justa. La ira que había sido reprimida en su juventud, ahora se encendió con la fuerza de la justicia divina. En un acto simbólico de ira y frustración, arrojó las tablas de piedra al suelo, rompiéndolas en pedazos al pie del monte. La ley, el pacto escrito con el dedo de Dios, se rompió junto con la obediencia del pueblo. Moisés tomó el becerro, lo quemó en el fuego, lo molió hasta hacerlo polvo, esparció el polvo en el agua y obligó a los israelitas a beberlo. El ídolo, que el pueblo había adorado, se convirtió en un recordatorio amargo de su pecado. La rebelión no se limitó al becerro de oro. La travesía por el desierto fue un ciclo interminable de quejas y murmuraciones. El pueblo se quejaba de la comida, del agua y de la monotonía del camino. En un momento de extrema frustración, algunos líderes, como Coré, Datán y Abiram, se levantaron contra Moisés y Aarón. Su argumento era simple: «¿No basta con que nos hayas sacado de Egipto?
¿No eres tú también un tirano? ¿Por qué te engrandeces sobre la congregación del Señor? La rebelión de Coré no era solo contra Moisés, sino contra la autoridad que Dios le había dado. Fue un desafío al orden divino, un intento de tomar el poder que no les pertenecía. La respuesta de Dios fue dramática. La tierra se abrió y se tragó a Coré, a Datán y a todos sus seguidores. A pesar de los milagros y las manifestaciones del poder de Dios, la fe de Israel era frágil. Cuando los espías regresaron de la tierra de Canaán con informes de gigantes y ciudades fortificadas, el miedo se apoderó de nuevo del pueblo. Solo Josué y Caleb, dos de los espías, mantuvieron la fe. Si el Señor se agrada de nosotros, Él nos llevará a esa tierra y nos la entregará. Es tierra que fluye leche y miel. Pero el pueblo, en su miedo, se negó a escuchar. Lloraron, se quejaron y desearon regresar a Egipto. La incredulidad se apoderó de ellos, y en su ceguera intentaron apedrear a Josué y a Caleb. La fe, una vez más, había sido reemplazada por el miedo. A causa de su incredulidad, Dios dictó un juicio sobre la generación que había salido de Egipto. Por cuanto todos los que vieron mi gloria y mis milagros que he hecho en Egipto y en el desierto, me han tentado ya 10 veces, y no han oído mi voz, no verán la tierra de la cual juré a sus padres. La sentencia fue que la generación adulta, excepto Josué y Caleb, moriría en el desierto. Sus hijos, la nueva generación, serían los que entrarían en la tierra prometida. 40 años de vagar por el desierto se convirtieron en un castigo, un tiempo para purificar a la nación y formar a un nuevo pueblo, un pueblo que dependería de la fe y la obediencia. El desierto se convirtió en el crisol de Israel, un lugar de prueba y purificación. A lo largo de estos 40 años, Moisés continuó su papel como mediador, líder y profeta. Él era el puente entre el pueblo y Dios, el hombre que hablaba con el Creador cara a cara, como un amigo. Su liderazgo, a pesar de la constante rebelión del pueblo, se caracterizó por la paciencia, la humildad y la compasión. Moisés, el pastor del desierto, se convirtió en el pastor de un pueblo rebelde. En una ocasión, cuando el pueblo se quejaba de nuevo por la falta de agua, golpeó la roca con su vara en lugar de hablarle, como Dios le había ordenado. En este acto de impaciencia, desobedeció a Dios. A causa de este acto de desobediencia, Dios dictó un juicio sobre Moisés. Por cuanto no creíste en mí, para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto, no meterás esta congregación en la tierra que les he dado. La sentencia fue dura, pero justa. Moisés, el hombre que había sacado a Israel de Egipto y los había guiado por el desierto, no entraría en la tierra prometida. Su viaje, que había comenzado con la esperanza de la libertad, terminaría a las puertas de la promesa. La historia de Moisés nos enseña que el liderazgo, incluso el más grande, no está exento de las consecuencias de la desobediencia. Su vida fue un recordatorio constante de que la obediencia, incluso en las cosas pequeñas, es la clave para vivir en el pacto de Dios. La rebeldía de Israel en el desierto es un reflejo de la naturaleza humana, una lucha constante entre la fe y el miedo, entre la obediencia y la impaciencia. La historia de la peregrinación no es solo la historia de un pueblo, sino la historia de la humanidad. Y en medio de esta rebelión, Moisés, el pastor de un pueblo roto, se mantuvo firme, un faro de fe y obediencia en la oscuridad de la incredulidad. La odisea de Israel en el desierto había llegado a su fin, y una nueva generación, nacida en la fe y la obediencia, se preparaba para cruzar el Jordán. Moisés, con la tierra prometida a la vista, se preparaba para su último acto, un acto de fe y obediencia que sellaría su legado para siempre. La voz de Dios resonó en el corazón de Moisés, una sentencia definitiva. Sube a este monte de Abarim y mira la tierra que doy a los hijos de Israel. Y después que la hayas visto, tú también serás reunido con tu pueblo, como fue reunido Aarón tu hermano. El hombre que había desafiado al faraón, que había partido el mar Rojo
y que había hablado con Dios cara a cara, no cruzaría el Jordán. Su viaje había llegado a su fin en las faldas de un monte. La vida de Moisés, llena de milagros y revelaciones, terminaría con un último acto de obediencia. Su pecado, el haber golpeado la roca en lugar de hablarle, había sellado su destino. El anhelo de la tierra prometida, que había sido el motor de toda su vida, se convertiría en su última visión. Moisés, con la sabiduría de 80 años de desierto, dedicó sus últimos días a preparar a la nueva generación para la conquista. En una serie de discursos, que hoy conocemos como el libro de Deuteronomio, les recordó la historia de Israel, desde la esclavitud en Egipto hasta la entrega de la ley en el Sinaí. Les advirtió de los peligros de la idolatría y la desobediencia, y les instó a amar a Dios con todo su corazón, alma y fuerzas. La ley, que había sido rota por la primera generación, ahora se convertía en la herencia de la nueva. Moisés no solo les dio la ley, sino que también les dio un corazón de pastor, un corazón que anhelaba ver a su pueblo vivir en el pacto de Dios. El último acto de Moisés como líder fue un acto de transición. En una ceremonia pública frente a los ancianos de Israel, colocó sus manos sobre Josué, el hombre que Dios había elegido para ser su sucesor. Con este acto Moisés no solo transfería la autoridad, sino también el espíritu de liderazgo y la sabiduría que había acumulado durante su vida. Josué, el joven que había espiado la tierra y mantenido la fe, se convertía en el nuevo pastor de la nación. El legado de Moisés no terminaría con su muerte, sino que continuaría en el liderazgo de Josué y en la fe de la nueva generación. El último día de la vida de Moisés fue un día de soledad y reflexión. Subió al monte Nebo, un pico elevado en la tierra de Moab, justo al otro lado del río Jordán. Desde allí, Dios le mostró la tierra de Canaán, la tierra que fluía leche y miel. Sus ojos, aunque viejos, no se habían debilitado, y pudo ver con claridad la extensión de la tierra prometida. Galaad, Dan, Neftalí, Efraín, Manasés, Judá y el mar occidental. Pudo ver la tierra desde el norte hasta el sur, desde el mar hasta el río. La visión no era solo una promesa, sino una recompensa a su fe, una oportunidad para ver con sus propios ojos el cumplimiento de la promesa que había motivado toda su vida. La visión de la tierra prometida fue un momento de profunda emoción y anhelo. El hombre que había dejado el palacio de Egipto por un desierto de soledad, que había guiado a un pueblo rebelde a través de 40 años de peregrinación, ahora veía la tierra que nunca pisaría. Su corazón, aunque lleno de dolor por su exclusión, también estaba lleno de gozo por la fidelidad de Dios. En ese momento, en la cima de un monte, Moisés pudo ver que la promesa de Dios no dependía de la perfección de sus líderes, sino de la fidelidad de su carácter. El anhelo de la tierra prometida no era solo un deseo geográfico, sino un anhelo de ver a su pueblo vivir en el pacto de Dios. Un anhelo que se cumpliría en el futuro. En la cima del monte Nebo, en la soledad de la presencia de Dios, Moisés murió. El autor del libro de Deuteronomio nos dice que Dios mismo lo enterró, y que nadie ha conocido el lugar de su sepulcro hasta hoy. La tumba de Moisés no es conocida por los hombres, un recordatorio de que su vida no fue sobre la gloria personal, sino sobre la gloria de Dios. El hombre que había sido un príncipe, un fugitivo y un pastor, ahora descansaba en la presencia de Dios, el único que conocía su lugar de descanso. Su muerte no fue un final, sino un acto de fe. El legado de Moisés es uno de los más grandes de la historia. Fue un líder que, a pesar de sus imperfecciones, fue el instrumento de Dios para liberar a una nación entera. Fue un legislador que recibió la ley que guiaría a Israel y a todas las naciones. Fue un profeta que habló con Dios cara a cara. La historia de Moisés no es solo una historia de un hombre, sino la historia de un Dios que se revela a sí mismo en medio de la opresión y el sufrimiento. El fuego de la zarza ardiente, que había encendido su corazón, ahora ardía en la fe de una nación que se preparaba para cruzar el Jordán.
Con la muerte de Moisés, la historia de Israel no se detuvo. Bajo el liderazgo de Josué, la nueva generación cruzó el Jordán y se preparó para conquistar la tierra prometida. La promesa de la zarza ardiente, que había sido el motor de la vida de Moisés, ahora se convertía en la realidad del pueblo de Israel. El fuego que no consumió el arbusto se había convertido en la guía de un pueblo entero. Una columna de nube y de fuego que los había protegido y los había llevado a la puerta de su destino. El anhelo de la tierra prometida se había convertido en la realidad de un pueblo en marcha. La Odisea de Moisés, el pastor de un pueblo roto, es una historia de transformación. Pasó de ser un príncipe arrogante a un humilde pastor, de un asesino impulsivo a un mediador paciente. Su vida es un recordatorio de que Dios no llama a los perfectos, sino a los que están dispuestos a ser transformados. La historia de Moisés es un espejo para cada uno de nosotros. Una invitación a dejar atrás nuestra arrogancia y nuestra autosuficiencia y a depender de la presencia de Dios en cada paso de nuestro viaje. El viaje de Moisés y de Israel nos enseña que el camino de la fe no es fácil, sino que está lleno de desafíos, de quejas y de rebelión. Pero en medio de todo esto, el fuego de la zarza ardiente, la presencia de Dios, nunca se apaga. La historia de Moisés es un testimonio de la fidelidad de Dios, un Dios que se mueve en la historia de los hombres para liberar, para guiar y para cumplir sus promesas. El anhelo de la tierra prometida, que había sido el motor de la vida de Moisés, se había convertido en la herencia de un pueblo. Y su historia, el fuego y la zarza, es un faro de esperanza para todos aquellos que buscan un camino en el desierto de la vida.